Vamos a hablar de las miocardiopatías. Fíjense bien, el término miocardiopatía es cuando la enfermedad inicia en el músculo cardíaco. Cuando la enfermedad inicia por otra causa, entonces se llama una cardiopatía, por ejemplo, si es por la presión arterial, cardiopatía hipertensiva pulmonar. Y si se dilatara después, será una cardiomiopatía hipertensiva dilatada. Por ejemplo, las válvulas también afectan. El miocardio en forma secundaria sería una cardiopatía valvular, por ejemplo, mitral o con doble lesión mitral con insuficiencia cardíaca o una miocardiopatía dilatada valvular. Es decir, cardiopatía cuando hay una causa que el problema no se origina en el músculo, y cuando se origina en el músculo le llamamos miocardiopatía. Miocardiopatías. Una definición muy sencilla. Enfermedad que está en el Guadalajara. Enfermedad que afecta primariamente al músculo cardíaco. Estamos hablando que el proceso se inicia en el músculo cardíaco. Independiente de su etiología, quiere decir que hay algunas causas específicas que vamos a mencionar y otras que son idiopáticas, que no se conoce la causa. Y se puede manifestar de varios tipos. Es decir, por dilatación del corazón, lo que llamamos miocardiopatía dilatada o también congestiva, que se puede manifestar por hipertrofia. Esto se llama miocardiopatía hipertrófica. O restrictiva, miocardiopatía restrictiva. Entonces, sin que esté presente una sobrecarga hemodinámica, es decir, sin que el paciente esté hipertenso, tanto hipertensión pulmonar, hipertensión venosa sistémica, y que el problema no se inicia en las válvulas o en las arterias, quiere decir que se inicia en el miocardio. Pero secundariamente involucra el funcionamiento de las válvulas aurículas ventriculares. Secundariamente afecta a las válvulas, sobre todo la mitral y la tricúspide. Es una de las clasificaciones actuales que tenemos de miocardiopatías. Fíjense bien, miocardiopatía hipertrófica, congestiva y restrictiva. La hipertrófica vamos a tener dos tipos. Una que llama sin gradiente, quiere decir pasa la sangre del atrio izquierdo, ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo sale directamente a la aorta sin ninguna obstrucción. Por lo tanto, no aumenta la presión, no altera la válvula. Dos, con gradiente, es decir, y esta se produce habitualmente por hipertrofia septal. Si hipertrofia el septo, entonces la sangre va a pasar atrio izquierdo, ventrículo izquierdo, pero a la salida, cuando se contrae el ventrículo, esta hipertrofia desvía el chorro de sangre y lo va a mandar primero hacia la válvula. Por lo tanto, hay una obstrucción al tracto de salida, es decir, a la salida de sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Entonces le llamamos miocardiopatía hipertrófica sin gradiente, también llamado sin obstrucción, o con gradiente con obstrucción. Entonces, miocardiopatía hipertrófica obstructiva y no obstructiva. Dilatada. Todos sabemos que cuando un corazón se dilata, obviamente baja el gasto cardíaco, se retiene sodio y agua, y por lo tanto hay retención hídrica tanto a nivel pulmonar como a nivel sistémico. Y esta retención de líquidos originada por el corazón le llamamos congestión pulmonar o congestión venosa sistémica. Por eso se llama miocardiopatía dilatada o congestiva.
Corazón está grandote, está dilatado, taquicardia, cardiomegalia y galope. Y la restrictiva hay dos tipos. Una estrictamente restrictiva, donde el problema es que se engruesa el endocardio. ¿Por qué? Habitualmente es causa desconocida. Se engruesa el endocardio. Y la otra, obliterativa, quiere decir que el músculo cardíaco está infiltrado por sustancias ajenas como glucógeno, hierro, eosinófilos, etc. Y otros autores nada más nos ponen restrictiva, cualquiera de las dos, o restrictiva y obliterativa. Entonces la restrictiva la dividimos en dos. La restrictiva en sí, que afecta al endocardio, y la obliterativa. Pero a veces le damos a los dos de tipo restrictivo. Entonces tenemos miocardiopatía hipertrófica, dilatada y restrictiva. Hoy solo vamos a ver de la miocardiopatía hipertrófica. ¿Qué tan frecuente es así en la clínica diaria? Es una enfermedad rara, pero sí en ocasiones se puede llegar a tener algún caso. Rara, pero se puede presentar. Es una enfermedad primaria del miocardio, sí, por eso es una miocardiopatía, determinada genéticamente, que consiste en un aumento inexplicable del grosor del ventrículo izquierdo. ¿Por qué esa hipertrofia a este ventrículo? No lo sabemos. Y a veces está asociado a problemas genéticos. Y por lo tanto, si tenemos un ventrículo grueso, hipertrófico, va a estar rigidez. Tenemos un ventrículo rígido y por lo tanto el problema va a estar en el llenado del ventrículo, por eso nos dice que tiene disfunción diastólica. Ventrículo rígido se caracteriza por aumento de la presión dentro del ventrículo, el volumen no aumenta, pero la presión dentro de los ventrículos aumenta. Es decir, el problema está en el llenado del ventrículo. Menor volumen, mayor presión. Y eso lo conocemos como disfunción diastólica. Miocardiopatía hipertrófica, enfermedad primaria del miocardio, determinada genéticamente, en que se engruesa el ventrículo izquierdo, es decir, hay hipertrofia del ventrículo izquierdo, por lo tanto es un ventrículo rígido y hay disfunción diastólica. El 25% tiene obstrucción, quiere decir que la hipertrofia está en el septum. Y este le confiere al tracto de salida, es decir, de la salida de la sangre que va del ventrículo izquierdo a la aorta, un movimiento el cual es desviado por el tabique y choca contra la valva anterior de la mitral, por eso se llama, es secundario, bueno, el tracto de salida del ventrículo izquierdo secundario al movimiento sistólico anterior de la valva anterior de la mitral. Ahorita lo vamos a explicar esto. Y este trayecto que tiene que pasar la salida del ventrículo izquierdo a la aorta, nos dicen que tiene un efecto Venturi. Anatómicamente, ¿qué podemos encontrar? Primero vamos a ver que si un paciente nace normal y de repente es hipertenso o desarrolla estenosis aórtica, el ventrículo se empieza a engrosar, pero es una hipertrofia ordenada. En cambio, en la miocardiopatía hipertrófica hay fibras del miocardio gruesas, pero están desordenadas. Y entre ellas hay fibrosis. Y esta fibrosis nos va a dar anormalidades en las pequeñas arterias. Aquí, por ejemplo, tenemos un paciente, un corte histológico de las fibras miocárdicas ordenadas, normales. Si se hipertrofian, siguen estando ordenadas.
En cambio, en la miocardiopatía hipertrófica están desordenadas, gruesas, y hay datos de fibrosis. Hay fibrosis entre ellos, los cuales nos ayuda al diagnóstico. En 1985, este autor dividió la miocardiopatía hipertrófica en varios tipos. Vamos a ver esta. Hipertrófica medio ventricular, apical. Pero la que encontramos en México nosotros es la hipertrofia septal ocasionalmente. El septum es el que está hipertrófico. En el Japón predomina la apical, pero para nosotros lo que encontramos ocasionalmente es la apical, la que ocasiona obstrucción. Puede ser que se encuentre algún antecedente en algún familiar, por eso no dice extramisión autonómica dominante con penetrancia variable. 50% puede haber algún familiar afectado o no. Y se trata de un defecto en el cromosoma 14, es decir, defecto a nivel de la troponina T o de la troponina C de la miosina o tropomiosina. Quiere decir que es un trastorno genético, una transmisión autosómica dominante que es heredado genéticamente. Fíjense lo importante que es la miocardiopatía hipertrófica. No tiene síntomas hasta la adolescencia. Y si habitualmente no lo diagnosticamos en el niño, sino ya en la adolescencia, en 20, 30 años de edad. Y se considera que es probablemente la causa más frecuente de muerte súbita de origen cardíaco en los adultos y en los atletas. Y habitualmente esto ocurre durante el ejercicio intenso. Algunos casos pueden ser esporádicos, etc. ¿Cuál es el síntoma que tiene? La mayoría están asintomáticos, ese es el problema. Puede pasar asintomático y la primera manifestación puede ser muerte súbita o tener síncope y hipotimia. Entonces, cuando un paciente joven o adulto, 20, 30 años de edad o a veces un poquito más, tiene síncope o hipotimia, el diagnóstico diferencial es de miocardiopatía hipertrófica. También sabemos que la estenosis de la válvula aórtica también produce síncope o hipotimia. Puede tener angina de pecho, porque hay mucho músculo y la circulación es suficiente. Entonces, cuando hace ejercicio, entonces puede tener dolor. Y algo que debemos tener en cuenta siempre: tiene angina de pecho, dolor retroesternal opresivo, pero le damos nitroglicerina y el dolor, en lugar de disminuir, aumenta. Sobre todo esto es cuando es de tipo obstructivo. Entonces es una característica. Rara vez encontramos un paciente con nitratos, habitualmente calma el dolor torácico de tipo isquémico, pero aquí se lo damos y no, al contrario, el dolor se exacerba. Eso debe llamar la atención. Ventrículo rígido, hemos hablado mucho que hay disfunción diastólica. Por lo tanto, cuando es de tipo obstructivo hay soplo, cuando no, no. ¿Qué tipo de soplo? Es un soplo de insuficiencia mitral. Ahorita vamos a ver por qué. Insuficiencia mitral, y puede haber un cuarto ruido cuando se acompaña de falla cardíaca, es decir, cuarto ruido en el momento de la contracción auricular contra un ventrículo rígido se produce el cuarto ruido. Es decir, aquí está rígido, ¿por qué? Porque está hipertrófico. Y el soplo tiene las siguientes características que ya habíamos mencionado. Las maniobras o factores que disminuyen la precarga, el soplo aumenta. Y al revés, los factores o maniobras que aumentan la precarga, el soplo disminuye. Entonces tendríamos que hacer varias maniobras, es decir, auscultar al paciente en decúbito, ponerlo de pie, seguirlo auscultando en cuclillas
y maniobra de Valsalva. Esperando que las maniobras que disminuyen la precarga, el soplo aumenta, y cuando la maniobra aumenta la precarga, el soplo disminuye. Es lo que estamos comentando acá. Aumenta la precarga, el soplo disminuye. La maniobra de Valsalva ya la hemos comentado previamente, y recordar solo que la maniobra de Valsalva disminuye la frecuencia cardíaca y la presión arterial, es decir, disminuye el retorno venoso, por lo tanto el soplo aumenta. Y la maniobra de cuclillas, al comprimir con el músculo las venas en las extremidades pélvicas, se eleva la resistencia periférica y aumenta el retorno venoso, por lo tanto el soplo disminuye. El electrocardiograma es clásico. Encontramos un electrocardiograma, ahorita lo vamos a presentar, con hipertrofia, pero tiene ondas Q. Aunque la ausencia de ondas Q no descarta la presencia de una miocardiopatía obstructiva, Lo común es que tengan onda Q en las derivaciones izquierdas y todos los signos de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Es clásico este electrocardiograma. Ustedes ven en un joven que veamos que tiene Q en D1, ABL, en este caso B4, B5 y B6, desde B3 se ve la onda Q. Y la imagen clásica de hipertrofia del ventrículo izquierdo, R altas en B5, B6, desde B4, B5, B6, y onda T negativa de ramas asimétricas en B6, y S profunda en B1. Ese electro, aunque yo no sepa qué tiene mi paciente, debo de pensar en miocardiopatía hipertrófica. Habitante no lo vamos a encontrar hipertenso ni estenosis aórtica, que son las dos causas más comunes que produzcan hipertrofia ventricular izquierda. Y aquí vamos a encontrar onda Q. No porque se haya infartado previamente, sino por la presencia de fibrosis que habíamos mencionado anteriormente. Pero en ocasiones hay hipertrofia y no hay onda Q. Hay que tenerlo en cuenta. Aquí nos dice, por ejemplo, miocardiopatía hipertrófica obstructiva. En realidad no muestra un electrocardiograma como tal, ¿verdad? Porque esto depende de dónde se encuentra la obstrucción. Esto es cuando hay obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo. Medio septal, otro electro, y el clásico que encontramos nosotros. A nivel septal. A nivel septal, vamos a ver cuál es. Es este. Vemos R altas, B5 y B6 con onda T negativa de ramas asimétricas. Desde estoy viendo aquí B3, B4. No, este es B4, B5 y B6. En este caso desde B4, B5 y B6. ¿Qué nos va a dar la RX de tórax? Habitualmente el tamaño del corazón es normal, o solo vemos el ventrículo izquierdo redondeado. Pero ¿cuál es el estudio que nos va a dar el diagnóstico? La sospecha clínica, porque tiene síncope, porque es joven, porque a lo mejor hay familiar que haya tenido algún problema cardíaco, o saber que tiene hipertrofia ventricular, o no. Y el electrocardiograma, presencia de onda Q en D1, ABL, B5 y B6, hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y no tiene estenosis aórtica y tampoco es hipertenso. Y el ecocardiograma es el que nos va a dar el diagnóstico y nos va a decir qué zona está hipertrofiada. Si es septal, si es apical o medio ventricular. Aquí nada más es un ecocardiograma que está presentando una prueba que se llama nitrito de amilo, es decir, un vasodilatador
al disminuir la precarga, el soplo va a aumentar. Aumenta la obstrucción a la salida del ventrículo izquierdo. Quizá el nitrito de amilo lo vemos aquí, y cómo aquí aumentó la obstrucción. Y eso lo vamos a ver mejor ahorita. A ver si logramos entender. Normalmente la sangre pasa del atrio izquierdo, ventrículo izquierdo, se contrae el ventrículo y sale por la aorta. Esto se llama tracto de entrada y aquí tracto de salida del ventrículo izquierdo. Sin ni nada pasa bien. Perfecto. ¿Qué pasa cuando es septal? Cuando la obstrucción es en el septo. Normalmente pasa la sangre del atrio izquierdo, ventrículo izquierdo, y a la salida, fíjense bien, tiene que dar una vuelta. Pero aquí está la válvula anteromedial y la golpea y la abre. Y por lo tanto se produce una insuficiencia mitral. Y el chorro obviamente da la vuelta acá, por eso se llama efecto Venturi. Tiene que dar esta vuelta. Y al chocar contra la válvula mitral, es que abre la válvula, y por eso hay un soplo sistólico de insuficiencia mitral. Por eso se llama de tipo obstructivo, porque obstruye la salida de sangre en el tracto. Obstruye el tracto de salida del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Debe salir así y ahora tienen que dar una vuelta. Aquí está un eco donde se observa la gran hipertrofia septal. Si no se entendió en esta otra se entiende muy bien. Vemos qué sucede, aquí está. Pasa la sangre de aquí cuando se contrae el ventrículo y tiene que dar esta vuelta, golpea la válvula mitral. La válvula anteromedial la abre y da insuficiencia mitral. Aquí se ve mejor. La sangre del ventrículo izquierdo tiene que dar esta vuelta, por eso tiene un efecto Venturi, golpea la válvula anteromedial para poder salir hacia la aorta. Al golpearla, la abre y da un soplo de insuficiencia mitral. Por eso la que tiene soplo de insuficiencia mitral es la miocardiopatía hipertrófica de origen septal. Si no es septal, no produce obstrucción. ¿Qué estudios se pueden hacer? Se puede hacer un cateterismo cardíaco, gammagrafía, etc. ¿Cómo lo vamos a relacionar? Dijimos que es una de las causas de muerte súbita más frecuentes en jóvenes y atletas en el momento que habitualmente tienen una actividad intensa, es decir, durante el ejercicio. Tiene un promedio habitualmente de 30 años, pero puede ser mayor, puede ser en hombres y mujeres, no necesariamente en hombres. Puede haber o no antecedentes familiares de muerte súbita o síncope en el niño o después. Puede asociarse a arritmias, sobre todo ventriculares, hipertrofia importante, esos los datos nos los va a dar el ecocardiograma. Y entonces, un paciente de miocardiopatía hipertrófica puede debutar con muerte súbita, sobre todo porque desencadena arritmias ventriculares, fibrilación ventricular y muerte súbita. Y no hay algo que no los pueda prevenir. Si el paciente tiene síncope previamente y da tiempo de estudiarlo, bueno, ya sabemos que lo puede presentar. La causa de muerte más frecuente de miocardiopatía hipertrófica es la muerte súbita y la mayoría ignoran su diagnóstico. Y la probabilidad de muerte súbita no está en relación con la presencia o ausencia de síntomas. Ni que se muere por arritmias ventriculares. Su evolución es raro que evolucione a insuficiencia cardíaca, dilatación cardíaca. También en algunos casos puede haber, como si hipertrofia el ventrículo, se dilatan con el tiempo en las aurículas, y al dilatarse la aurícula puede ocasionar fibrilación auricular, y sabemos que el 15% de la fibrilación auricular emboliza.
Tratamiento. Si tenemos un ventrículo rígido, necesitamos tener una frecuencia baja. ¿Para qué? Para que dé tiempo que se llene bien el corazón y pueda salir la sangre también del ventrículo izquierdo hacia la aorta, pero con un mayor volumen y una frecuencia más baja. Entonces, los beta bloqueadores sabemos que son inotrópicos y cronotrópicos negativos, es decir, disminuyen la contractilidad miocárdica y la frecuencia cardíaca, lo cual es importante en estos pacientes. Si por alguna causa es alérgico al beta bloqueador, podemos dar verapamil o diltiazem. Hidropiridínicos no. Contraindicaciones: todo lo que sea inotrópico, positivo o vasodilatador está contraindicado. Todo lo que dilate las venas. O inotrópico, obviamente, tenemos un ventrículo hipertrófico, ¿para qué queremos aumentar la contractilidad? El tratamiento. Cuando a un paciente de estos se le detecta taquicardia ventricular, síncope o muerte súbita asistida, es decir, que se encuentra, por ejemplo, en algún lugar donde de repente tiene la fibrilación, hay personal experto que le puede dar RCP, alguna cardioversión, se recupera. Como lo vimos que el año pasado ahí en el fútbol europeo español, ¿verdad? Que se recuperó ese paciente, pero no sabemos después ya qué diagnóstico dijeron. Entonces, en este caso, se le pone un desfibrilador implantable, es como un marcapaso, que se conecta al ventrículo derecho, y cuando tiene taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, manda una descarga eléctrica para desfibrilar. Cardiovertir o desfibrilar, de acuerdo a lo que presente el paciente. Anteriormente, el tratamiento preferido era la miectomía quirúrgica de esa zona hipertrófica. Estamos hablando de una miocardiopatía hipertrófica septal, es decir, la de origen obstructivo, no de las otras, nada más de la miocardiopatía hipertrófica obstructiva, que es la de donde se encuentra hipertrofia septal. Se le quitaba parte de ese septum quirúrgicamente. Por ejemplo, en Estados Unidos, en la clínica del Cleveland tenía mucha experiencia en algunos casos, casi todos iban ahí. Y después de eso había que sustituir, si se requería, la válvula mitral. Actualmente el tratamiento, fíjense bien, es algo interesante, que se llama ablación septal miocárdica percutánea. Entonces, la miectomía, la clínica del Cleveland, era gran experiencia ahí porque hacían la mayoría de los casos, pero en otros lados como que no era una buena opción por falta de experiencia en el tratamiento quirúrgico. Actualmente el procedimiento que se llama ablación septal percutánea se hace en todo el mundo. En Puebla también se han hecho, en el hospital del sur los hacen los de sala de hemodinamia, Seguro Social, en México, en todos lados se hace ya actualmente. Claro, la enfermedad es poco frecuente. ¿En qué consiste la ablación septal percutánea? Se mete un catéter, ¿verdad?, que llegue a la aorta, ya sea por la vena, por la arteria radial, que es lo más común actualmente, y si no es posible, por la femoral. Se canaliza la coronaria izquierda, y en la primera septal importante que encuentren, ¿sí?, se cambia la guía y se le pone un baloncito y se infla esta zona. Al inflarse, obviamente, va a haber una zona isquémica acá. Y obviamente tenemos un catéter también en el ventrículo izquierdo, anatrio izquierdo, que está midiendo las presiones.
y vamos a ver cómo la presión dentro de los ventrículos, nada más con ese procedimiento baja. Y cuando ven los hemodinamistas que la presión baja, entonces lo que se hace es, se inyecta etanol puro, 1 a 2, 1 centímetro 2 o 3 veces. Se infla el globo y se está unos minutos. Lo que se está ocasionando es un infarto localizado. El alcohol entonces, puro, inyectado en un músculo, produce necrosis local. Entonces, un infartito aquí, pero localizado, el cual con el tiempo se reabsorbe, se remodela y el paciente se recupera 100%. Es el tratamiento actual de la miocardiopatía hipertrófica obstructiva, ablación septal percutánea, que se hace en cualquier lugar. Y antes de pasar a la pregunta que está aquí, si ustedes tienen alguna pregunta sobre miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Es raro, pero sí lo podemos llegar a diagnosticar. Paciente que tiene síncope y lipotimia, si es joven, obviamente, cardiología, ¿qué puede tener? Puede tener un QT largo, ¿verdad? Que es una de las causas más frecuentes. Síndrome de QT largo congénito o adquirido. Una estenosis aórtica congénita que haya pasado desapercibida. Pues sí, puede suceder. O una miocardiopatía hipertrófica, y aquí el electro, en el adulto habitualmente el electro es el que vemos. Hipertrofia del ventrículo izquierdo con onda Q, no es hipertenso ni estenosis aórtica. Insistimos mucho porque si me dicen 60 años, 50 años, ¿puede tener una miocardiopatía obstructiva? Sí. La primera pregunta sería para mí, ¿hay antecedentes familiares de muerte súbita en gente joven de este paciente? ¿Es hipertenso? Y ya le buscaron bien si tiene soplo de estenosis aórtica. No hay nada de eso. Y el electro tiene Q de 1, ABL, B5 y B6, hipertrofia del ventrículo izquierdo. El siguiente diagnóstico inmediatamente es, nada más por haber visto el electro, miocardiopatía hipertrófica. Pero ya pensé en las dos causas más frecuentes de hipertrofia del ventrículo izquierdo: hipertensión y estenosis aórtica. Grave, no ligera. Moderada o grave. Pregúntase sobre miocardiopatía hipertrófica. En la remodelación cardíaca que alguien preguntó, se ha visto que después del tratamiento por ablación por catéter, ¿verdad? Inyectándole alcohol, ocasionando ese infarto localizado, con los meses el paciente se recupera y esa zona se reabsorbe, se remodela y el paciente queda. En todos los estudios nos dicen que su evolución es habitualmente favorable ya. Ese es el tratamiento actual. Y se hace en todos lados, ¿eh? En Puebla, en el Hospital del Sur, en particular también. Y todas las instituciones lo hacen. Bueno, vamos a leer una pregunta que tenemos por acá, para que tengamos idea de la clínica que nos podemos encontrar. A mí me gustan las preguntas del CTO porque yo digo que son preguntas de la vida real. O sea, son cuadros clásicos específicos que a veces nos encontramos y que no sabemos qué tienen. Dice, 22 años, fue a medio paquete al día. Aproximadamente son 10 cigarrillos. No estaba proyectando, perdón. Efectivamente no se presentó la diapositiva. Ahorita la ponemos. Ahí está, Doc, sí, perfecto. 22 años que fuma 10 cigarrillos diarios, o sea, media cajetilla. Tiene un soplo desde la adolescencia, claro, se me dice, tiene soplo, pues piensa en una cardiopatía congénita. Había que analizar el soplo.
C y A, C y B si es que no tiene cianosis, que son las más comunes, o alguna otra. Acude al hospital por dolor torácico y disnea. C y A, C y B habitualmente no dan dolor, pero tiene dolor torácico. Ahí ya no avanzamos más en el diagnóstico. En la auscultación se detecta un soplo sistólico en mesocardio. Como tiene un soplo sistólico, debo de hacerles maniobras. Auscultarlo en el decúbito, ponerlo de pie, en cuclillas y Valsalva. Dice que aumenta con la maniobra de Valsalva. Y seguramente también al ponerse de pie, las maniobras que disminuyen el retorno venoso, el soplo aumenta. En el electrocardiograma tiene fibrilación auricular rápida y tiene datos de crecimiento del ventrículo izquierdo y tiene Q en la cara lateral, o lo que llamamos el ventrículo izquierdo, D1, ABL, B5 y B6. Aquí dice nada más D1 y ABL. El RX de tórax sí tiene datos de hipertensión venosa sistémica, hipertensión venocapilar pulmonar, es decir, insuficiencia cardíaca, obviamente izquierda, y la silueta es normal. ¿Qué es lo más probable? Clínicamente ya hicimos la sospecha diagnóstica, porque si yo estoy pensando en miocardiopatía hipertrófica, por eso hice las maniobras. Y dos, el electrocardiograma en un paciente que no es hipertenso ni problema aórtico, me está diciendo que tiene una miocardiopatía hipertrófica. El diagnóstico es claro, y la radiografía lo muestra el corazón grandote. Está hipertrófico, pero el ventrículo izquierdo no crece y no está redondito. Pues aquí pues es una miocardiopatía. ¿Será obstructiva o no obstructiva? ¿Qué opinan ustedes? Sí, es obstructiva, doctor. Es obstructiva porque tiene soplo. ¿Será un infarto lateral alto? Pues no, por todas las características clínicas. Y otro, vamos a ver, esta pregunta me gusta. Y a ver ustedes qué opinan, qué van a contestar. Dice 38 años que consulta por disnea y palpitaciones cuando hace ejercicio intenso. En la exploración tiene un soplo sistólico que aumenta con la maniobra de Valsalva. Quiere decir que nosotros, si encontramos y pensamos miocardiopatía hipertrófica, tenemos que saber las maniobras de cúbito, de pie. Siempre en decúbito lo auscultamos, ponerlo de pie, Valsalva y en cuclillas. En el eco, un engrosamiento severo de la pared del ventrículo izquierdo con un gradiente sistólico en el tracto de salida del ventrículo izquierdo de 20 milímetros de mercurio. ¿Qué significa? Que la presión dentro del ventrículo izquierdo es más alta en relación a la aorta, y en este caso son 20 milímetros de mercurio. ¿Qué diagnosticamos con este cuadro clínico clásico de qué? ¿Qué diagnóstico tiene? Miocardiopatía hipertrófica. ¿Obstructiva o no obstructiva? La obstructiva produce soplo, y la que no está obstructiva no produce soplo. Sí es obstructiva, doctor, porque tiene soplo. Obstructiva porque tiene soplo de insuficiencia mitral. Pero fíjense lo que nos pregunta, por eso es interesante esta pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? Yo solo quiero que me digan sí o no. A ver, 1. La disnea, fíjense, disnea, disnea y disnea. Quiere decir que nos están preguntando por qué tiene disnea este paciente. Eso es lo que nos están preguntando, no nos están preguntando el diagnóstico. El diagnóstico ya lo hicimos, pero no nos preguntan eso, sino por qué tiene disnea. A ver. 1. La disnea está en relación con la severidad del gradiente dinámico en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. ¿Es cierta, sí o no? ¿Sí o no? No, no es eso. No.
¿La disnea está en relación con la mayor rigidez en la pared del ventrículo izquierdo, sí o no? No, ¿La disnea está en relación con la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo? tampoco. ¿La disnea está en relación con la regurgitación de la válvula mitral? Sí, bueno, yo diría que sí. La disnea es un síntoma muy infrecuente en estos pacientes. No, tampoco. Ahora le voy a preguntar al revés. ¿Cuál es la cierta? Según comentaste la 4, ¿verdad? Sí, a mi parecer sí, pero bueno. Sí, a ver, ¿alguien más puede opinar? ¿Cuál considera que por qué este paciente con miocardiopatía hipertrófica tiene disnea? Yo considero que es la 3. La 3. ¿Alguien más? Entonces ya tenemos la 3 o la 4. A ver, ¿alguien considera que cuál es la correcta? Una más y ya. Yo también pensaría en la 3. Bueno, cuando vimos disnea, ¿qué significa disnea? Desde cuando es de origen cardíaco, ¿qué significa para nosotros disnea? Lo vimos en las primeras clases, insistimos demasiado. ¿Disnea qué cosa es? Hipertensión venocapilar pulmonar. Hipertensión venocapilar pulmonar. La siguiente pregunta es, ¿por qué hay hipertensión venocapilar pulmonar? Porque aumenta la presión dentro de la aurícula izquierda o del ventrículo izquierdo y ahí hacia la aurícula izquierda. Y en este caso, ¿por qué aumenta la presión dentro del ventrículo izquierdo? Por la hipertrofia. Tenemos un ventrículo hipertrófico. Entonces, menor volumen, mayor presión. Y esa presión que se genera va a ocasionar que esta presión se transmita al atrio izquierdo y nos va a dar hipertensión venocapilar pulmonar. Por lo tanto, ¿cuál es la buena? La 3, ¿no? A ver, No, nuevamente. es la 4. A ver, nuevamente. No sabemos qué es disnea, ¿eh? Y disnea es hipertensión venocapilar pulmonar. ¿Por qué aumenta la presión dentro del capilar venoso? Porque aumenta la presión dentro de las venas pulmonares. ¿Y por qué aumentaron? Porque está aumentada la presión dentro de la aurícula izquierda como una estenosis aórtica, o porque esta presión es más abajo, viene del ventrículo izquierdo. Y el ventrículo izquierdo, como tenemos un ventrículo muy grueso, está hipertrófico, no puede distenderse y por lo tanto, en el momento del llenado, menor volumen, mayor presión y se transmite hacia arriba. Entonces, ¿qué está originando esta mayor presión? El grosor, este ventrículo hipertrófico. Entonces sería la número 1, doctor. ¿O la 2? No lo sé, lo que quieras que me diga exactamente por qué. Si está hipertrófico el ventrículo y es la causa de que está aumentada la presión dentro del ventrículo izquierdo, porque está muy grueso, entonces tiene un ventrículo rígido. Está un ventrículo rígido, ¿por qué? Porque está hipertrófico y por lo tanto, desde el principio dijimos que tiene una disfunción diastólica. Por lo tanto, cuando hablo de disfunción sistólica es daño a la miofibrilla, la fibrilla. La miofibrilla, su contractilidad está disminuida, por lo tanto la 3 no puede ser. Sí, es la 4. No sabemos qué es disnea todavía. Es la 2, ¿no? Es la 2, ¿Eh? doctor. La 2. Porque La disnea está en relación, porque está rígido el ventrículo.
porque está hipertrófico. Y al estar hipertrófico, menor volumen, mayor presión. Efectivamente, es las dos. Fíjense, es muy sencilla, pero me gusta esta pregunta porque después de haber visto insuficiencia cardíaca izquierda, todavía confundimos dos cosas. Disfunción sistólica es daño a la miofibrilla, y un ventrículo hipertrófico no hay daño a la miofibrilla. Es muy potente, tiene más fuerza y mayor contractilidad. Entonces no puede ser. ¿Sí? Tiene disfunción diastólica, sí, en momento del llenado. Conclusión, las dos. Bueno, mañana nos vemos para ver miocardiopatía dilatada. Sí, doc, gracias. ¿Alguna pregunta Gracias, doctor. sobre miocardiopatía hipertrófica? El diagnóstico, fíjense, yo teniendo un electro es facilísimo el diagnóstico. No es hipertenso, no tiene estenosis aórtica y si no lo voy a escuchar. Hipertrofia del ventrículo izquierdo con ondas Q, o aunque no tengas Q, si es joven, tiene soplo sistólico, pues miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Pero la enfermedad no es frecuente. Realmente es bastante raro, pero sí se encuentran algunos casos. Nos quedan, ya les expliqué, miocardiopatía dilatada, cor pulmonar y choque cardiogénico. Son 3 clases más. ¿Qué le parece si nos vemos el lunes y mañana lo agarran ustedes para calificar a todos sus docentes, entre ellos pues la clase de cardio? Sí, doctor, está bien. Doc, está bien. Gracias, doctor. Está bien, doctor. Nos vemos hasta el lunes, jovenazos. Gracias, doctor. Hasta luego. Adiós. Cuídense. Gracias, hasta mañana. Pero bueno, buena semana.